¿Quién fue Thomas Hobbes? Thomas Hobbes de Malmesbury fue un filósofo inglés nacido el 5 de abril de 1588 en Westport, una pequeña localidad de Malmesbury. Su nacimiento fue prematuro, fruto del pánico que sufría su madre al contemplar la gran armada española, llamada la Armada Invencible, la cual asediaba Inglaterra. La guerra anglo-española culminaría en el año de 1604, por lo que gran parte de la vida y el pensamiento de Hobbes estarían marcados por el fenómeno de la guerra. De su vida sabemos relativamente poco. Su padre, Thomas, era vicario de Charlton y Westport, pero debido a una pelea que tuvo, abandonó a su familia. Por tal motivo, Hobbes quedó al cuidado de su tío, el cual gozaba del dinero necesario para darle una buena educación. Se sabe que tuvo una educación firme y ordenada, de la que destaca en primer momento el estudio de los clásicos. A los 8 años ya leía griego y latín, y a los 14 ya había traducido al inglés la Medea del poeta Eurípides. Y pensar que tú no puedes con el inglés a los 30. Posteriormente estudiaría un lustro en el Magdalen Hall de Oxford, donde fue formado en el escolasticismo y con un fuerte pensamiento puritano. Un poco de contexto. El escolasticismo es la filosofía cristiana medieval que considera que la razón puede ser un instrumento para defender la fe. Sus representantes más famosos son Tomás de Aquino, Duns Scoto y Alberto Magno, etc. Fin del contexto. A los 20 años egresó como bachiller en artes y posteriormente se dedicó a ser tutor y después secretario de Lord William Cavendish, segundo conde de Devonshire. En esta época, Hobbes realizó varios viajes y se referiría a ella como la mejor época de su vida, época en la cual se ve fuertemente influenciado por la aristocracia de su contexto. En estos días son 4 las fuentes de Hobbes: Homero en poesía, Aristóteles en filosofía, Demóstenes en oratoria y Tucídides en política. De este último tradujo sus obras del griego al inglés, actividad que incluso hoy en día le quemaría las pestañas a más de un académico. En 1628 Cavendish fallece y Hobbes se queda como un filósofo promedio, sin trabajo, por lo que viajaría a Francia, pero encontraría trabajo pronto, pues conoce a Guillermo de Newcastle. No es Guillermo de Newcastle, el último caballero, y empezaría a trabajar con él siendo el hijo mayor de su alumno anterior. En esta época, Hobbes conoce la obra de Euclides, su primer acercamiento real con la nueva ciencia de su época, la filosofía natural, que pronto se llamaría física. El objetivo de Hobbes, como el de Euclides, era dar una noción verdadera de los cuerpos, pero en un sentido inmanente y universal, más allá de toda experiencia. En estos años es cuando más empieza la vocación filosófica de Hobbes, la cual describe que iba en barca, en coche o a caballo. Acompañado a su empleador, en 1636 realiza viajes por Europa, particularmente a Florencia, donde conoce personalmente a Galileo, padre de la ciencia moderna, pero también tuvo contacto con personajes como René Descartes o Pierre Gassendi, así como el filósofo Sir Francis Bacon. Todos estos personajes serían una fuerte influencia de su pensamiento, el cual buscaba tener un conocimiento científico sobre el ser humano y su naturaleza, aunque siempre desdeñó los experimentos. En el año de 1642 publica su obra De Cive, Philosophical Rudiments Concerning Government and Society, la cual la publicó entre Francia y Ámsterdam por separado. En esta obra menciona su frase más famosa: el hombre es el lobo del hombre, Homo lupus homini, la cual en realidad es del poeta Plauto. El pensamiento de Hobbes para estas alturas ya era muy ecléctico y se alejaba cada vez más del escolasticismo en el que fue formado. Sus ideas serían compartidas en su obra más famosa, El Leviatán, or the Mere Form and Power of the Commonwealth Ecclesiastical and Civil, publicada en 1651. El objetivo de Hobbes era desentrañar los misterios de la conducta humana, así como el orden social, ambos intrínsecos al problema de la justicia y del Estado. Hobbes veía la raíz de todos estos problemas en la voluntad individual, concepto que tomó de la física con el nombre de conato, tendencia universal al movimiento. Cuestión que refleja en su concepto del ser humano, el cual según Hobbes se caracteriza por su rapacidad innata, su inicial posición de guerra contra todos, la impotencia natural de la razón para guiarlo. Esto, según Hobbes, se hace patente en las pasiones como el orgullo, la vanidad y la ambición, supervivia vitae, las cuales son comunes en todos los seres humanos. El concepto de ser humano de Hobbes, así como sus otras tesis políticas, no surgen de reflexiones abstractas, sino de la historia que constantemente arroja evidencia de la veracidad de sus ideas.
Hobbes sostiene la idea de un estado de naturaleza, caracterizado por dar rienda suelta a la libertad absoluta y a la ambición humana, por lo que se trata de una guerra de todos contra todos, bellum omnium contra omnes. Pero las personas motivadas por el miedo a una muerte dolorosa y sangrienta, y la esperanza por la paz, se unen en un pacto social que llamó contrato social, donde abandonan sus libertades y voluntades individuales en nombre del soberano, el cual regulará el orden y la paz. Estas mismas ideas de Hobbes las aplica a los reinos de su época, destacando que si la historia ha demostrado algo, es que las relaciones políticas son anárquicas entre los reinos, pues siempre se trata de una lucha de poder, cuestión que también vio Hobbes en la Iglesia. Antes de las ideas de Hobbes, la Iglesia siempre había sido vista como una jerarquía política donde los reinos y principados se subordinaban a la Iglesia, la cual estaba en la cima. Para Hobbes, la Iglesia había seguido el mismo orden anárquico y ambicioso que el resto de los reinos, algo así como Game of Thrones, pero con más violencia, sexo más gráfico y sin finales forzados. La solución de Hobbes para estos problemas es que el soberano sea el más fuerte o el más astuto, con la capacidad de salvaguardar el orden y mantenerlo en la medida de lo posible. ¡Quita esa basura de mi vista! Si bien la filosofía de Hobbes es una defensa de la monarquía, en la actualidad y en el liberalismo contemporáneo vemos ecos de su pensamiento y de sus ideas. Conclusiones. Como se puede ver, las ideas de Hobbes, su entusiasmo por la ciencia, sus tesis políticas y su pesimismo en su concepto del ser humano no fueron bien recibidas. Sus ideas laicas molestaron tanto a protestantes como a católicos, por lo que se le achacó de hereje, cuestión que él siempre negó, pero que realmente no tuvo nunca la posibilidad de defenderse de sus detractores. Finalmente, en sus últimos años de vida contrajo una enfermedad en la vejiga que le imposibilitó trabajar un año y que eventualmente fallecería un año después. Sus últimas obras fueron la traducción de la Ilíada y la Odisea de Homero al inglés, así como su autobiografía, la cual escribió en el año de 1672. Falleció el 4 de diciembre de 1679 a la edad de 91 años. Su última frase antes de morir fue: "Un gran salto a la oscuridad". Sus restos se encuentran en la iglesia de San Juan Bautista de Derbyshire. El pensamiento de Hobbes es sin duda el de un clásico de la filosofía y de la filosofía política en general. Durante el siglo XVII, pensadores como Locke y Rousseau parten de las ideas de Hobbes para desarrollar sus propias teorías. En el siglo XX, autores como Carl Schmitt o Levi Strauss reconocerían el valor del inglés, pero también tendría retractores, pues autores como Foucault y Hannah Arendt lo llamaron excesivamente conservador. Si te gustaría saber más de Hobbes, suscríbete y activa la campanita, así como si quisieras un curso sobre Leviatán donde desarrollemos todas sus tesis, déjamelo saber en los comentarios. Si quieres otra biografía de otro autor o más contenido como este, no dejes de ver estos videos. Yo soy Guillermo y nos vemos cuando de hecho así nos veamos. Adiós.